Bienvenidos a este CIPAR correspondiente a el curso de probabilidad y estadística, en el cual pues la idea es que revisemos un poco la plantilla guía que nos han compartido para realizar el ejercicio número 2, tarea número 2 de la fase 3. ¿Listo? Entonces, ya ustedes estuvieron en una web conferencia, les dieron algunas indicaciones. Yo pues realmente me voy a saltar ese paso y voy a hacer mi propia web, voy a dar mis propias indicaciones, buscando obviamente pues facilitarles mucho el trabajo en el cálculo a ustedes. Así que vamos a tratar de que si ya ustedes vieron la primera web conferencia y quedaron con algunas dudas, arranquemos de cero en esta web. Yo voy a arrancar con los conceptos básicos de cómo manejar aquí la plantilla y sobre eso que yo voy a explicar, pues la idea es que ustedes me hagan preguntas para que de una vez la socialicemos. ¿Listo? Recuerden que yo siempre trabajo los ejemplos con la misma plantilla, con las mismas variables. Lo único que yo hago es cambiar algunos datos. Ustedes pueden observar que yo tengo aquí unos datos de color rojo. Esos datos yo los he cambiado pues para poder trabajar la misma variable, pero que a ustedes les dé pues obviamente cálculos distintos. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Es decir, que lo que me dé a mí aquí en esta web conferencia, si yo voy a trabajar hoy con la variable precio y otra persona escoge precio, no necesariamente le tiene que dar lo mismo que me da a mí, porque repito, yo cambié algunos valores. ¿Listo? Y con un solo valor que se cambie, pues los resultados van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, voy a revisar aquí nuevamente, les pregunto si todo se está observando bien y si es así, entonces arrancamos. ¿Listo? Pues creo que sí, entonces vamos a arrancar. Recuerden que para esta fase ustedes deben ingresar al foro. En el foro ustedes deben escoger las variables que van a manejar. Recuerden que las variables no se pueden repetir. En el ejercicio número 1, la idea es que ustedes definan cada uno de estos conceptos y den algunos ejemplos, qué es un evento, qué es una tabla de contingencia, qué es un evento condicional, un evento no mutuamente excluyente y el teorema de Bayes. ¿Listo? Cuando ya tengan esta tabla realizada, pasaríamos a la ejercicio número 2, en donde ustedes deben escoger, repito, una de estas variables: kilómetros, pasajeros, puertas, precio y probabilidad de defecto. ¿Listo? Recuerden que son 5 estudiantes máximos que hay en un grupo, o sea que aquí no puede repetirse. Y también recuerden que esta variable de tipos de combustibles va a ser fija. Esta variable no se va a cambiar, para que por favor la tengan presente. Esta variable de tipo de combustible no se cambia. Lo único que se cambia es esta. En mi caso voy a trabajar el día de hoy con la variable precio. ¿Listo? Entonces acá me están diciendo ya escoja su variable y yo aquí pues escogí la variable que voy a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, pues yo voy a establecer un rango para mis datos. Me paro aquí en el primer dato, le doy Control Shift abajo o selecciono todos mis datos. Recuerde que aquí aparece que la cantidad son 500. Y aquí en la parte superior voy a colocar una etiqueta, voy a colocar datos y le doy Enter. ¿Esto para qué lo hago? Para no estar a toda hora seleccionando todo esto o dándole Control Shift abajo, sino que ya de aquí en adelante, cuando yo coloque la palabra datos, esto se va a seleccionar de forma automática. ¿Listo? Bueno, ahora, bueno, acá hay unos datos que están diligenciados. Aquí también yo los voy a borrar. Ahí está. Ahora sí vamos a empezar con los cálculos. Lo primero que ustedes van a hacer es calcular el valor mínimo y el valor máximo. Recuerden que el valor mínimo ya ustedes lo habían calculado en la tarea anterior, que es con la función min, abre paréntesis, y colocamos, en este caso, datos, cierro paréntesis, y me dice que el valor mínimo para el precio son 2.795. Y el valor máximo le doy igual y coloco max, abro paréntesis, coloco la palabra datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Y el resultado son 559.899. Dato máximo, mínimo, dato máximo. Ahora vamos a calcular el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces le voy a dar acá igual, cojo el valor máximo y le voy a restar el valor mínimo. Y le doy Enter. Listo.
Y ahora me piden que al rango lo divida entre 3. ¿Para qué? Ya les voy a explicar para qué vamos a hacer ese cálculo. Coja el rango y divídala entre 3. Y listo, ya tenemos el valor, son 185.701.33. Entonces, este valor nos va a servir para nosotros poder diligenciar esta tabla que dice niveles. En la tabla que dice niveles, bueno, por acá hay un micrófono abierto, permítanme, yo lo voy a silenciar. Era el de Leandra. Continúo. Entonces, para llenar esta tabla, esta columna de niveles, yo debo tener este dato, porque este es el dato que me va a poder separar el precio en 3 niveles. ¿Cuáles son los niveles que yo necesito? El nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo van a llenar? Bueno, por aquí les dejé el dato para que no se les va a olvidar. Cojan el dato mínimo, pues voy a darle igual y selecciono el dato mínimo y súmele lo que acabo de hacer, que es el rango dividido entre 3. Le doy Enter. ¿Qué significa esto? Que desde el dato mínimo, que son 2.795, hasta 188.496.33, va a ser un rango de precio que equivale al nivel bajo. Ahora vamos a ver el siguiente rango. Entonces le voy a dar igual, cojo el dato anterior y le sumo nuevamente este valor. Y entonces tengo el nivel medio. O sea que el nivel medio va desde 188.496.33 hasta 3.700, perdón, 374.197.67. ¿Listo? Y el nivel alto, pues, ya sería tomar el valor anterior y sumarle el valor máximo, el valor del rango, perdón, y nos tiene que dar el valor máximo, que son 559.899. Este valor coincide con el dato máximo. ¿Listo? Entonces ya tenemos los 3 niveles. Ahora tenemos que venir aquí a Excel, darle una función y decirle que me clasifique cada uno de estos precios en el nivel que yo desee. La idea es que aquí aparezca si es un nivel medio, alto o bajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por aquí yo les voy a compartir esta plantilla y les voy a dejar algunas funciones para que ustedes lo tengan presente. Esta función la vamos a utilizar porque algunos computadores no tienen este símbolo en menor y lo vamos a necesitar bastante. Entonces, si no pueden sacarlo con la tecla o con la tecla de forma directa, van a hundir esta combinación de tecla que es alterno más 60. Dejan presionada la tecla alterna y escriben 60 y automáticamente les aparece este símbolo. Listo. Entonces, me voy para acá para mi tabla donde están niveles. Voy a darle clic aquí en igual y voy a colocar sí, abro paréntesis. Esa es una función lógica. Y esa función lógica me va a decir lo siguiente. Coja este dato y si ese dato, entonces lo voy a añadir alterna 60 y ya que aparece el símbolo de menor, le coloco igual y ahí me está diciendo si este dato es menor o igual a quién, al dato mínimo que es este que está acá, entonces lo voy a hundir aquí, punto y coma, abro comillas, escríbame si este es un valor bajo, cierro comillas. Entonces repito, acabo de decirle a Excel que me analice este dato y que si este dato es menor o igual a este rango que es hasta el mínimo, me escriba que ese es un valor bajo. De lo contrario, punto y coma, entonces voy a darle otra nueva función. Nuevamente coloco sí, abro paréntesis y nuevamente selecciono mi dato, alterna 60 para colocar igual, menor o igual, perdón. Y si ese dato es menor a este, punto y coma, entonces abro comillas, dígame que ese valor pertenece al nivel medio. Cierro comillas. Nuevamente vamos a leer lo que llevamos. Vamos a leerlo desde acá arriba. Dice así. Si este dato es menor o igual a 188.000, entonces dígame que eso es bajo. De lo contrario, si está entre 188.000 y es menor a 374.197, entonces dígame que ese valor es medio. Y ahora voy a dar nuevamente punto y coma. Y si no se cumple la primera y no se cumple la segunda, entonces automáticamente se cumple la tercera. Si no es bajo y no es medio, pues entonces tiene que ser un nivel alto.
y cierro comillas. Y en estos momenticos ya tenemos nuestra función. Ahí cierro el primer paréntesis, debo cerrar el segundo paréntesis. Y entonces ya tengo el condicional que me está diciendo que me clasifique ese dato. Me falta hacer algo y es que tengo que fijar este valor del nivel bajo y este valor que es del nivel medio. Entonces me ubico aquí en el nivel bajo y le hundo F4 para que quede fija esa casilla. Y también este dato, que es el del valor medio, lo fijo. Recuerden que son estos valores, el del nivel bajo y el nivel medio, deben quedar fija porque yo ahora que arrastre esta celda hacia abajo, él me va a arrastrar solamente el valor que está en A4 y estos otros me los va a dejar fijo. Entonces le hundo Enter y él me dice, listo, ya este valor hace parte de un nivel bajo. Ahora le doy doble clic aquí y mira que automáticamente él se llena. Nivel bajo, nivel medio, y por acá abajo aparecerán niveles altos también. Bueno, entonces miren que ya tenemos esa parte de la columna diligenciada. Hago una pausa y les pregunto si hasta ahí hay alguna duda o podemos continuar. Voy para el chat, a ver si por aquí hay alguna pregunta. Listo, entonces vamos bien. Por acá creo que no hay preguntas. Todo va claro, excelente. Entonces seguimos. Ya tenemos la columna de niveles diligenciada. Esa columna de niveles, ¿para qué me sirve? Lo que ahora vamos a hacer es utilizar la columna nivel y tipo de combustibles y vamos a relacionar esas dos variables en una tabla llamada una tabla de contingencia, que en Excel lo reconocemos como una tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, vamos a seleccionar niveles y tipo de combustibles y le doy un Control Shift abajo para que se seleccione todo o seleccionamos esas dos columnas. Una vez que seleccionemos las dos columnas, me voy a ir a la parte donde dice insertar. Voy a ir aquí donde dice tablas dinámicas, le doy clic ahí y vengo acá donde dice hoja de cálculo existente, es decir, donde quiero que me haga esa tabla de contingencia o esa tabla dinámica. Entonces le voy a ir en una hoja de cálculo existente y cuál es la ubicación. Entonces le voy a dar clic acá y le voy a pedir que me la haga por acá a un ladito. Le doy clic aquí y le doy Enter, aceptar. Entonces miren que ya se me crea mi tabla. Pero entonces me dice qué valores quiere en esa tabla de contingencia. Entonces los niveles yo los voy a dejar en las filas y el tipo de combustible lo voy a dejar en las columnas para que quede más o menos de esta forma. Y luego en los valores, pues escojo la de tipo de combustibles o puede ser la otra, igual no altera el resultado. Y listo, ya tenemos nuestra tablita de contingencia que está, digamos que en diseño un poco maluca, pero vamos a pasar esta información a esta tabla que está más organizada. Entonces ustedes lo que van a hacer es primero verificar, ¿cierto? Verificar que acá aparece bajo, medio, alto. Aquí aparece alto, bajo, medio. Aquí aparece diésel, electrónico, gases y gasolina. Diésel, electrónico, gases y gasolina. Esta está bien. Lo que está, digamos que diferente son estos datos de acá. Entonces vamos a ver si lo organizamos. Vamos a colocarlo de la A a la Z. Cambiémoslo entonces de la Z a la A. Entonces vamos a cambiar esto para que quede, dejémoslo tal cual como estaba, alto, bajo y medio. Entonces vamos a colocar el alto acá arriba. Perdón, vamos a colocar el alto acá arriba. Vamos a colocar el bajo acá. Y vamos a colocar acá el medio. Esto para yo poder copiar y pegar mi tabla, mis valores de forma directa. Entonces yo selecciono todos los datos, solamente los daticos, los números. Le doy Control C y lo pego acá. Y ya quedó diligenciado. Listo, ya la tabla quedó lista. En estos espacios donde no hay nada, debo colocar 0. 0 por aquí, 0 por acá, 0 por aquí, 0 por acá. Acá arriba 0 y acá abajo 0. ¿Listo? Y ustedes deben procurar
de que el total de este lado me dé 500, mire que aquí está dando 500, y el total de la parte horizontal también me dé 500. Mire que da 500. Quiere decir que la tabla está lista para empezarla a trabajar. Esto se llama entonces una tabla de contingencia, donde tenemos la relación entre dos variables. Y en este caso es el tipo de combustible relacionado con los niveles de precios de cada uno de los vehículos. Y eso nos va a servir para hacer los cálculos de las probabilidades que nos están solicitando en la guía. Entonces vamos a arrancar. Lo primero es que ustedes deben formular las preguntas. Entonces muchos me han preguntado, profe, ¿y yo qué pregunta coloco o qué va aquí? Yo aquí dejé unas preguntas bases y esas preguntas ustedes las pueden utilizar. Entonces pueden utilizar esas preguntas. Lo único que cambia es lo siguiente. Por ejemplo, vamos con la pregunta número 1, que es un evento simple. Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que sean de gas? Como nosotros todos tenemos la misma variable gas, entonces yo puedo dejar esa pregunta, usted la puede también usar. O pueden cambiar aquí a gas y colocar eléctrico o diésel o gasolina. Entonces pueden cambiar aquí la variable gas y colocar una de estas de combustibles. ¿Listo? Otra pregunta para un evento simple es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos? Bueno, aquí está mal escrito. Vehículos. Que su precio sea de nivel alto. Entonces, mire que aquí hice una pregunta que tiene que ver con el combustible y aquí hice una pregunta que tiene que ver con los niveles. ¿Listo? Entonces, ahí la idea es que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo trabajo una variable diferente, por ejemplo, la variable kilómetros, entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que sus kilómetros sean de nivel alto o de nivel medio o de nivel bajo? Así ustedes formulan las preguntas, ¿listo? Para que no se vayan a enredar. Y ahora, ¿cómo contestamos las preguntas? Es sencillo. Aquí nos están pidiendo que escriba la expresión. Ustedes aquí no van a colocar nada, ¿listo? Para los que son de mi curso, yo aquí ya les dejé la formulita, entonces aquí yo ya sé que ustedes están usando esa fórmula. Lo importante es que me hagan bien el cálculo. ¿Cómo van a hacer el cálculo? Bueno, sencillo. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que sean de gas? Entonces me voy para mi tabla de contingencia, buscamos donde estén los gases, aquí, ¿cierto? Y el total de gases son 483. Entonces me dice, cómo se calcula la probabilidad de A? La probabilidad de A, que en este caso son la probabilidad de que los vehículos sean de gas, es, coja los casos favorables y divídalo entre el total. Entonces, casos favorables en gas, los casos favorables son el total que serían 483. Entonces le voy a hundir igual. Le doy clic aquí donde están el total de los gases y lo divido entre el total. ¿Cuál es el total? Los 500 datos. Y le doy Enter. Y entonces la probabilidad sería de 0.966, es decir, de 96.6%. Vámonos con la pregunta número 2 para el evento simple. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que su precio sean de nivel alto? Entonces ya no me fijo en esta parte, sino que me fijo en esta parte, nivel alto. Aquí está el nivel alto. Y si observamos el nivel alto, el total son 3. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Entonces le doy igual, busco el valor máximo de alto, que es 3, y lo divido entre el total de los datos, que ya sabemos que siempre va a ser 500, y le doy Enter. Entonces la probabilidad de encontrar un vehículo cuyo precio sea alto o esté en un rango de alto es de 0.006, es decir, de 0.6%, una probabilidad muy bajita. Ya tenemos los dos eventos simples. Ahora pasemos a lo otro que me pide la guía y es que realice dos preguntas para eventos compuestos. ¿Cómo se hacen las preguntas de eventos compuestos? En este caso lo que vamos a hacer es buscar la forma de relacionar el combustible con los niveles de la siguiente manera. Entonces, una pregunta que ustedes pueden utilizar es esta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que sean de gas y su precio sea de nivel bajo? Importante el conector I, porque el conector I, recuerden que en matemáticas se relaciona con la operación de la intersección. Entonces, aquí no puede ir una O,
sino que tiene que ir una I. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar vehículos que sean de gas y que su precio sea de nivel bajo? Usted puede colocar que su precio sea de nivel alto o de nivel medio, o cambiar aquí a gas y colocar gases, diésel, gasolina, bueno, los otros tipos de combustibles. ¿Listo? Tutor, Por buenas ahí. noches. Qué pena interrumpirlo. Quería Noches. hacer una pregunta sobre eso y llegué un poco tarde. ¿Esas preguntas las formula uno mismo Esas o preguntas las formula usted mismo. podemos... Es decir, Ah, bueno, muchas las gracias. preguntas las deben escribir ustedes, pero, por ejemplo, yo aquí estoy usando como una especie de borrador que ustedes la pueden utilizar. O sea, usted puede coger esta pregunta y utilizarla, solo que lo que va a cambiar es que como yo escogí la variable precio, usted escogió, por ejemplo, la variable número de puertas. Entonces aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de encontrar vehículos que sean de gas y que el número de puertas sea de nivel bajo? Entonces miren que ahí ya usted se va orientando un poco para hacer las preguntas. Pero repito, esto lo deben hacer ustedes y pueden utilizar las que estoy acá realizando para que se guíen. ¿Listo? Recuerden que para esta pregunta de eventos compuestos debe haber un conector aquí que separe los dos, que tiene que ser una I. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la primera pregunta. Vámonos con la segunda pregunta. La pregunta 2 para un evento compuesto es: ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos que sean de gas y que su precio sea de nivel medio? Entonces, mire que yo aquí trabajé uno con nivel bajo, una con nivel de medio. O ustedes pueden intercalar, o sea, no hay ningún problema. Bueno, ¿y cómo calculamos estas probabilidades? Ya les estoy dejando la fórmula, vean. La probabilidad de A intersección B, o sea, la probabilidad de A y B. Entonces, esto se conoce como, o se resuelve como, la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de un evento simple multiplicado por la probabilidad de otro evento simple, que ya ustedes hicieron aquí el cálculo. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente acá. Primero van a calcular la probabilidad de A, que sería la probabilidad que sean gases, y luego calculan la probabilidad de B, que es la probabilidad de que sea un precio de nivel bajo. Y luego los resultados los vamos a multiplicar. Entonces vamos a usar aquí estas casillas que yo les estoy dejando para hacer los cálculos. Probabilidad de A, o sea, probabilidad de gases. Me voy para mi tabla y busco donde estén gases. Aquí está gases. Y el total son 483. Entonces hago ese cálculo de probabilidad simple. Le doy igual. Vengo acá donde dice 480 y lo divido entre el total de los datos, que es 500, y le doy Enter. Esa es la probabilidad que ya incluso la hemos calculado acá arriba. Ahora calculemos la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de que el precio sea de nivel bajo. Entonces le doy igual, subo, busco el nivel bajo, cogemos el total y lo dividimos entre 500. Le doy Enter. Ya tenemos las dos probabilidades. Ahí están. Voy a colocarlo en negrilla y voy a colocarle aquí un color 12 para que sea más grande. Como ya tenemos las dos probabilidades, ahora para yo calcular la probabilidad compuesta, entonces lo que hago es darle igual y cojo la probabilidad de A y lo multiplico por la probabilidad de B. Y entonces la probabilidad de escoger un vehículo que sea de gas y que su precio sea de nivel bajo es del 94,3%. ¿Listo? Vámonos con la siguiente. Entonces lo mismo, vamos a escoger la probabilidad de A, que es de gas, y la probabilidad de B, que sea de nivel medio. Entonces, nuevamente le damos igual, vamos donde dice gas, cogemos el total y lo dividimos entre el total de todo, que son 500, y ya sabemos que nos va a dar 0,96 porque ya lo calculamos. Ahora vamos a calcular la probabilidad de B, que es el precio con nivel medio. Entonces me voy para mi tabla. Nivel medio está por aquí. Buscamos el total, que son 9. Entonces, acá yo vengo y le digo lo siguiente. Le doy igual, nivel medio, buscamos nivel medio total y lo dividimos entre el total de los datos, que son 500. Le doy Enter. Ya tenemos las dos probabilidades. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que me dice la operación es multiplicar. Tomo la probabilidad de A y lo multiplico por la probabilidad de B. Le doy Enter y ya tenemos entonces la probabilidad de que sean de gas y que su precio tenga un nivel o esté en un nivel medio, que es en este caso del 1,7% aproximadamente. Recuerda que si quieren dejar esto en
en porcentaje, le hunden aquí y eso los calcula, sea con un decimal o con dos decimales, ¿listo? Pero bueno, esto es opcional. Si lo dejan en porcentaje o un número, no hay ningún problema. Bueno, entonces continuemos. Ese fue el valor que nos dio. Dejémoslo con dos decimales, tres decimales. Seguimos. Vámonos con un evento imposible. El evento imposible lo vamos a calcular simplemente con una probabilidad de un evento simple. Pero la idea es formular una pregunta de algo que no se cumpla, es decir, que nos dé cero. Y siempre nos vaya a dar cero. Una posible pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículo cuyo precio esté por debajo del nivel bajo? Entonces, si yo me fijo por debajo del nivel bajo, estaría entre 2.795 y 188.000, pues por debajo de eso no va a haber nada porque siempre arrancaban desde este valor mínimo que son 2.700. Por lo tanto, mire que la pregunta me está llevando a un evento imposible porque no van a ver por debajo de ese nivel ya más bajo, ¿cierto? Entonces, la expresión pues, es una probabilidad simple donde la respuesta sería darle igual, coloco cero porque no hay ningún caso que esté por debajo de los niveles bajos y lo divido entre 500. Un evento imposible pues siempre va a dar cero porque nunca se va a poder calcular. ¿Listo? Ahora vamos con un evento seguro. El evento seguro, el resultado me tiene que dar 1 o me tiene que dar el 100%. Entonces debo plantear una pregunta que me dé como respuesta eh, una probabilidad del 100%. Una posibilidad para la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos cuyo precio esté por debajo del nivel alto? Si yo me voy para el nivel alto es 559.899. Por debajo del nivel alto están todos los niveles, incluyéndolo a él. O sea que están los 500 en total. Entonces, si yo voy a hacer el cálculo de esa probabilidad, estábamos aquí, acá abajo, el cálculo de esa probabilidad, entonces le doy igual los 500 datos dividido, pues los 500 datos. Y listo, eso me da 1, o sea, el 100%. ¿Por qué? Repito, la idea es buscar que la pregunta me lleve a todos los 500 datos. Bueno, hasta aquí ya llevamos una pregunta, dos preguntas. Permítame, yo los voy enumerando para no perderme. Pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. Ya estamos aquí en la 4. Ya hicimos la pregunta número 5 y ya hicimos la pregunta número 6. Ahora pasamos a evento mutuamente excluyente. ¿Listo? Son dos mutuamente excluyentes y son dos mutuamente no excluyentes. ¿Listo? Entonces vamos con los dos mutuamente excluyentes, que sería la pregunta 7 y la pregunta 8. ¿Listo? Bueno, ¿qué son dos eventos que sean mutuamente excluyentes? Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos eventos donde no hay una intersección entre ellas dos. Entonces, la forma más fácil de plantear una pregunta de ese tipo es de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos cuyo precio sea nivel bajo o nivel medio? Entonces, la idea es que ustedes relacionen una sola variable, es decir, o hablo del combustible o hablo de los niveles. Ellos nunca se van a interceptar. Pero si yo hablo de gas, de combustibles y al mismo tiempo hablo de los niveles, ya voy a tener una intersección y ya no van a ser mutuamente excluyentes. Entonces, repito, hacemos una pregunta que hable solamente de combustible o solamente de los niveles. Y la idea también es revisar que esté separado con el conector lógico O. Arriba, yo hice énfasis de que los eventos compuestos iban con una I. En este caso aquí va con una O y esa O significa una unión entre esos dos eventos. Entonces, repito, ¿cuál es la probabilidad de que los valores de vehículos cuyo precio sean de nivel bajo o nivel medio? Mire que ahí estamos hablando solamente de niveles y están separados por una O. Esto es una pregunta correspondiente a un evento mutuamente excluyente y se calcula de la siguiente manera. Probabilidad de A unido B. Coja la probabilidad de A y luego súmelo con la probabilidad de B. Entonces es sencilla. Probabilidad de A le doy igual. Voy a calcular
precios que sean de nivel bajo. Entonces subo y busco un precio, los precios de niveles bajos, que son estos. Cojo el total, cojo este total y lo divido entre el total de los datos, que son 500, y le doy Enter. Entonces ya tenemos que, yo lo pongo más grande, un pequeñito, es de 0,97. ¿Listo? Ahora vamos con la probabilidad de B. La probabilidad de B es que el nivel sea medio. Entonces le doy igual, subo para mi gráfica, buscamos nivel medio está aquí, y el total son 9. Entonces lo divido entre el total de los datos, que son 500, y le doy Enter. Ya tenemos las dos probabilidades. Probabilidad de que sea bajo y probabilidad de que sea medio. Ahora, ahí está. Vamos a hacer el cálculo. Entonces el cálculo es de la siguiente forma. Miren. Dice que coja la probabilidad de A. Listo, entonces lo doy igual. Coja la probabilidad de A y súmele la probabilidad de B. Le doy Enter. Y eso me da 0,994. O sea, el 99,4%. Pasemos a la otra pregunta, que tiene que ver también con mutuamente excluyente. Esta vez ya no trabajé los niveles, sino que trabajé el combustible. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos con combustible de gas o gasolina? Entonces mire que vuelvo y repito, combiné una sola columna y lo separé por una O. Entonces hagamos el cálculo. Igual, buscamos dónde están los gases. Aquí están los gases, el total son 483 y lo divido entre el total de los datos, que son 500, y le doy Enter. Ya tenemos aquí probabilidad de A. Ahora la probabilidad de B, que sea gasolina. Entonces le doy igual, subo, gasolina está por aquí, gasolina. El total son 11 y lo divido entre el total de los datos, que son 500, y le doy Enter. Ya tenemos las dos probabilidades. Ahora hacemos el cálculo. Entonces ahí está la formulita. Me dice, vea, coja la probabilidad de A y súmele la probabilidad de B. Y Enter. Y me da 0,988, es decir, el 98,8%. Ya tenemos entonces las dos preguntas correspondientes a eventos mutuamente excluyentes. Pasamos a eventos no mutuamente excluyentes. Entonces aquí vamos a encontrar lo siguiente, y es que para las preguntas ya esta vez voy a relacionar niveles con combustible o combustible con niveles, porque ya voy a encontrar una intersección entre las dos. La fórmula es más larga. Mire que la anterior era solamente sumar. Acá me dice, vea, coja la probabilidad de A, súmele la probabilidad de B y luego réstele la probabilidad de la intersección de ellas dos. Y recuerden que la intersección de ellas dos se calcula multiplicando la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues primero tener la probabilidad de A y la probabilidad de B, para luego hacer la multiplicación y luego hacer la suma y la resta. ¿Listo? Entonces vamos por partes. Miremos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos cuyo precio sean de nivel bajo o, miren, ahí está el conector lógico O, voy a dejarlo ahí en negrilla, de combustible gas? Entonces, nuevamente hacemos el cálculo. Probabilidad de A. Estamos hablando de niveles bajos. Entonces me voy a mi tabla, busco los niveles bajos que están aquí, el total dividido entre el total de los datos, le doy Enter y ya tenemos la probabilidad de que sean de nivel bajo. Ahora calculemos la probabilidad de que sean de combustibles de gas. Igual, subo combustible de gas, aquí está el total, y lo divido entre el total de los datos, que son 500, y le doy Enter. Listo, ya tenemos los dos. Ahora necesitamos también la multiplicación de ellas dos, porque esa es la intersección de A con B. Entonces, de una vez vamos a hacer la multiplicación. Igual, esto multiplicado con esto. Listo, entonces ya tenemos la probabilidad de la intersección de A con B. Ahora sí vamos a calcular esa probabilidad de un evento no mutuamente excluyente. Le doy igual y me dice la fórmula, coja la probabilidad de A
súmele la probabilidad de B y réstele la intersección de ellas dos y dele Enter. Y miren que ahí tenemos el cálculo, eso da el 99.9%, o sea, casi que el 100%, ¿no? Vamos a quitarle dos decimales, hagámoslo así para que quede de esta forma. Y listo, miren, ya tenemos un evento no mutuamente excluyente. Vámonos para el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos con combustible de gasolina o, aquí está el conector O, voy a colocarlo grande para que lo tengan presente, o que sean en precio nivel bajo? Entonces ya tenemos que sea gasolina y nivel medio, perdón, nivel medio. Entonces vamos a hacer el cálculo. Es el mismo, la misma fórmula. Entonces necesitamos la probabilidad de A, la probabilidad de B y la intersección de ellas dos. Probabilidad de A. Calculemos la probabilidad de que sea gasolina. Entonces subo. Gasolina es esta, 11 dividido 500. Ya hice el cálculo. Colocarlo grande. Ahora vamos con la probabilidad de B. La probabilidad de B es que él sea de nivel medio. Entonces le doy igual. Buscamos niveles medios aquí en la mitad. Perdón, aquí abajo. Sería 9 dividido entre 500. Enter. Ya tenemos la probabilidad de B. Ahora vamos a calcular la probabilidad, la intersección de ellas dos. Entonces le doy igual. Recuerden que es multiplicando ellos dos. Entonces cojo este valor y lo multiplico por este valor. Ya tenemos entonces la intersección de ellas dos. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo de la probabilidad de un evento no mutuamente excluyente. Me dice que coja entonces la probabilidad de A, súmele la probabilidad de B y a eso réstele la intersección de ellas dos, o sea, este valor. Y le doy Enter. Y miren que ya tenemos el valor de esta probabilidad. ¿Listo? Bueno, voy a hacer aquí una pausa. Ya llevamos 9 preguntas, 10 preguntas. Voy para el chat y vamos a revisar si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud para terminar con los eventos dependientes y completar aquí lo del teorema de Bayes. Aunque lo del teorema de Bayes no creo que lo toque hoy porque aquí hay una cuestión con esta gráfica, entonces voy a revisarla primero antes de explicarla. Yo explicaría hoy hasta eventos dependientes y mañana realizo el video y se los comparto para que realicen el teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces vámonos para el chat. Vamos a revisar si por aquí de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Dice, aparte de alto, medio y bajo, me salió gas y cero. Bueno, no entiendo ahí la pregunta. De pronto ahora, si les gusta, me escribe por el chat y revisamos. ¿Listo? Recuerden que aquí en esta web citamos a estudiantes que hacen parte del tutor Alcides y los que son de mi grupo Jason España. Entonces, cualquier novedad que se presente, pues nos pueden escribir al Teams, los que son del profe Alcides o los que son míos, pues yo estaré ahí muy pendiente, listo. También recordarles que la idea es que hagan las preguntas aquí en esta web, miren el video las veces que sea necesario y con base ya a lo que ustedes revisen, pues así hacen las preguntas que sean un poco más puntuales. Les voy a pedir que, repito, esperen hasta el día de mañana que les envíe lo del teorema de Bayes, que es ya la última parte, para que no se generen confusiones, ¿sí? Porque es que hoy van a explicar ya hoy explicaron una del teorema de Bayes, y entonces quiero verla para que no se vaya a generar de pronto confusión con mi explicación y la explicación de pronto de otro tutor, ¿listo? Para que por favor lo tengan presente. Profe, ¿usted comparte el video solo a los de su grupo o a los de todos los cursos? Yo lo comparto solamente, pues en mi caso, a mi grupo nomás porque este es un CIPAS de curso. De todas maneras, este video yo lo subo a mi página de YouTube. Mi página se llama Matemáticas con el profe Jason y ahí están todos los videos, pues, que tienen que ver con los cursos de la UNAD. Ahí pues va a estar este video. De todas maneras, yo se lo comparto al tutor Alcides y también se lo comparto
a la directora a ver si ella lo comparte. De todas maneras, si ustedes también quieren compartir el enlace con sus compañeros o otros compañeros que estén de pronto perdidos, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Mm. Bueno, entonces por aquí están escribiendo. Ah, bueno, qué bien que entiendan toda la dinámica. Realmente ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Esforzarnos para que a ustedes les quede todo claro. Y qué bueno que estén entendiendo. Entonces vamos a continuar con lo siguiente, ¿listo? Y es los eventos dependientes, ¿listo? Entonces los eventos dependientes son aquellos eventos en los cuales ocurren dos eventos, solo que uno depende del otro, ¿sí? Entonces, la forma de nosotros encontrar ese tipo de preguntas es de la siguiente forma. Bueno, antes de explicar las preguntas, vamos a mirar aquí la formulita. La formulita es así. Esto se lee así: probabilidad de que ocurra A, dado que B ya ocurrió. O sea que la probabilidad depende de lo que ocurra con el evento B. ¿Listo? Debe colocarse de esta forma: probabilidad de A slash B. Y entonces se lee probabilidad de que ocurra A, dado que B ya ocurrió. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad? Esta probabilidad se calcula de la siguiente forma. Me dice, vea, calcule la probabilidad de A intersección con B. Esta probabilidad ya ustedes la saben calcular. Es tomando la probabilidad de A y multiplicarla por la probabilidad de B, ¿cierto? Y luego lo divide entre la probabilidad de B. ¿Listo? Esa es la fórmula que se va a implementar aquí en esta. Entonces vamos a realizar. Una de las posibles preguntas que ustedes pueden tener en cuenta es lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de vehículos cuyo precio sean de nivel bajo? Recuerden que aquí el precio, esto en su pregunta va a cambiar porque si tienen otra variable, pues va a ser diferente, ¿no? Lo que no cambia es lo del combustible, porque eso sí es fijo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar vehículos cuyo precio sean de nivel medio, sabiendo que su combustible fue gasolina? Entonces, ya ocurrió este evento, que es gasolina, y ahora vamos a ver entonces el precio que sea de nivel medio. Entonces, miren que la palabra sabiendo es como la que está ahí relacionada a este tipo de eventos dependientes. ¿Listo? Entonces, mire que todas las preguntas tienen eso: sabiendo qué, sabiendo qué. Entonces, esa es como la clave para que ustedes generen sus preguntas o las tomen. Entonces, para poder hacer el cálculo, repito, necesito tener la probabilidad de A, la probabilidad de B y luego la intersección de ellas dos. Listo. Probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de A es que el precio sea de nivel medio. Entonces, le doy igual, subo a mi tabla y busco nivel medio. Nivel medio está aquí: 9 dividido 15. Recuerda que aquí estamos calculando la probabilidad de ese evento, ¿no? Que sea de nivel medio. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que sea combustible. Entonces le doy igual, subo, donde está combustible, perdón, combustible, pero no mire qué tipo de combustible: gasolina. Gasolina, entonces está aquí, gasolina 11 dividido el total, que son 500. Le doy Enter. Ya tenemos entonces las dos probabilidades. Ahora vamos a calcular la intersección de ellas dos. O sea que coja la probabilidad de A y multiplíquela por la probabilidad de B. Le doy Enter. Ya tenemos las dos probabilidades, la intersección de ellas dos, perdón. Y ahora sí vamos a dar respuesta a la probabilidad de A, sabiendo que ya ocurrió B, de la siguiente forma. Entonces me dice, coja la intersección, que es esta, y divídala entre la probabilidad de B, que es esta, y dale Enter. Y listo, miren, la probabilidad de 0.018, es decir, del 1.8%. Ya tenemos entonces la probabilidad para esta pregunta. Vámonos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar vehículos cuyo precio sean de nivel alto, sabiendo que su combustible fue gas? Entonces, miren que nuevamente aquí está sabiendo, es como lo que relaciona este tipo de preguntas. Está mi variable, que es precio, que recuerden que la de ustedes va a cambiar.
Y el de gases, que eso sí queda fijo. Entonces, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué necesito? La probabilidad de A, es decir, que el precio sea alto. La probabilidad de B, que sean gases. Y luego la multiplicación. Pues le doy igual. Probabilidad de que sean de nivel alto. Entonces, nivel alto. Aquí está nivel alto. El total son 3. Dividido el total de los datos, que son 500. Y doy Enter. Grande. Ahora la probabilidad de B. Igual. Combustible que sean gases. Entonces, combustibles que sean gases. Aquí está gases, 483 dividido el total de los datos, que son 500. Ya tenemos esos dos daticos importantes. Y ahora vámonos con la multiplicación, que es la intersección de ellas dos. Esta multiplicada por esta. Enter. Ya tenemos esa probabilidad, que es una probabilidad compuesta. Y ahora vamos a calcular la probabilidad ya condicional, que sería, la fórmula me dice, coja la intersección, o sea, coja esto, y divídamela entre la probabilidad de B, que es esta. Esta siempre va a ser el dato de probabilidad en B, porque nosotros lo estamos organizando pues, para que se cumpla esa fórmula, ¿no? Y ya tenemos que el resultado es 0.06, que sería 0.6%. ¿Listo? Última pregunta para el evento dependiente. Entonces, acá nuevamente está la palabra, el conector sabiendo. Está mi variable, que es precio, que ustedes pueden cambiar, y el combustible, que ese siempre va a ser el mismo. Bueno, entonces, primera variable, combustible diésel. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de esa parte, que sea combustible diésel. Me voy para mi gráfica y busco combustible diésel, que son 2, y lo divido entre el total de los datos, que son 500. Enter. Ahora pasamos a la probabilidad de B. Probabilidad de B, que el precio sea de nivel bajo. Entonces subo a mi gráfica, nivel bajo, aquí está nivel bajo, cojo esto, lo divido entre el total de los datos, Enter. Y ahora vamos a hacer la multiplicación. Cojo esta probabilidad y lo multiplico por esta probabilidad, que es una probabilidad compuesta. Y ahora sí vamos a calcular la probabilidad condicional. Coja la intersección y divídala entre la probabilidad de B, que es esta. Enter. Y listo. Mira, ya tenemos entonces que la probabilidad de que sea combustible diésel, sabiendo que el precio fue de nivel bajo, es de 0.004, es decir, del 0.4%. Bueno, entonces miren que con esto ya ustedes tienen la formulita, los cálculos, que es lo que está pidiendo la guía, y las preguntas, que era como lo más importante, que yo veía que muchos me estaban preguntando, profe, y las preguntas, y cómo formulo las preguntas, vea, ya ahí están las preguntas para que las revisen, para que las relacionen con sus variables y ya pues no tengan de pronto problema con eso. Entonces, repito, ya falta el teorema de Bayes. Entonces, ya esto yo lo hago en un video el día de mañana y se los comparto para que por favor lo revisen. ¿Listo? Antes de terminar entonces esta web, les pregunto si hay alguna duda, alguna inquietud, algún cálculo o algo que quieran de pronto hablar antes de finalizar. De pronto la plantilla. No sé si ustedes comparan esta plantilla con las que se han compartido, mi plantilla tiene información que siento yo que es relevante para que ustedes puedan hacer su trabajo bien. Entonces, yo les voy a compartir esta plantilla. Ahora lo voy a dejar en blanco y se los comparto al chat del Teams para que la descarguen y la revisen. Ahí van a tener ya las formulitas listas para que no las escriban aquí en la expresión, sino que ahí solamente hagan los cálculos y la expresión pues va a estar siempre acá a un costado. Entonces, así nunca se nos va a olvidar cómo hacer el cálculo de esas probabilidades y con esto el tutor va a revisar que usted pues tuvo en cuenta estas formulitas para hacer el cálculo de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más. Permítame, yo voy a compartirles por Teams
el, el documento, ¿listo? No se vayan a ir. Bueno, ahí se los acabo de compartir. Creo que sí, aparece fase 3. Sí, ahí acabo de compartirles el documento.